Muy buenos días, Alberto. Muy bien, muy bien. Qué bueno, estoy acompañado por Verónica Landetti y básicamente usted siempre nos da luces, no solamente a nosotros como equipo periodístico, sino a toda la comunidad guayaquileña y ecuatoriana. A esta hora y sobre todo hoy, ¿no? Hoy que aplica esta disposición del COE nacional, ¿no? Hay entidades públicas que se van a acoger al tema del teletrabajo en parte, hay empresas privadas que también están analizando el tema. De manera general, ¿qué se puede hacer, doctor, como para ir blindándonos un poco, evitando que avance el contagio con estas nuevas variantes de la COVID-19? Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Siempre es un placer poder conversar con ustedes. Creo que, como muy bien has hecho el comentario, hay que dejar claro que la pandemia todavía no termina, que lastimosamente todas las medidas que se adelantaron en tomarlas, lastimosamente creo que estamos pagando algunas consecuencias, aparte de, creo, de los acontecimientos que son de dominio público, ha hecho de que todo esto favorezca el aumento de casos que dentro de la historia natural de esta infección más o menos se lo había previsto, al igual como está pasando en otras regiones. Por lo tanto, lo que se está viviendo, el aumento de casos en el país, en varias ciudades, está dentro de lo que se proyectaba, dentro de lo que se esperaba. Por suerte, la gran mayoría de estos casos son casos leves, ¿no? Muy pocos requieren hospitalizaciones y terapias intensivas. Y la mortalidad también es bastante baja. Acá en Guayaquil, creo que un par de casos registrados en la semana anterior, pero no hemos tenido mayores casos, gracias a Dios, de mortalidad, ¿no? Creemos que en esto se debe en gran parte a la vacunación de un alto porcentaje de la población y que por ahora hay que seguir tomando las medidas. Hemos aprendido mucho en estos 2 años de pandemia. Creo que no hay que alarmar a la ciudadanía, no es que va a haber riesgo de volver a encerrarnos, pero sí creo que es necesario informar adecuadamente, programas como los de ustedes, en donde llegan con mensajes claros, en donde hay que cuidar a los grupos vulnerables, porque ellos son probablemente en este momento quienes más van a estar expuestos y quienes corren un mayor riesgo. Por lo tanto, las medidas de prevención, sobre todo y especialmente el uso de mascarillas en lugares, en sitios o en actividades que conlleven riesgos, como son reuniones de grupo en sitios cerrados, mal ventilados, son obligatorios, ¿no? Nadie está impidiendo que vayas a trabajar, ¿no? Si tienes que hacerlo, pero anda con una buena mascarilla. Y si tienes síntomas, no es que necesitas hacerte una prueba inmediatamente, autoaíslate. Y la corresponsabilidad es fundamental para tratar de cortar la transmisión y para que también te vacunes, ¿no? Creo que más o menos sería un resumen en cortas palabras. Claro, por supuesto que sí, doctor, que siempre nos llega muy bien. Oiga, y usted decía, ¿no? Hemos aprendido en este tramo 2 años de aprendizaje, pero siempre hay que ir también adaptándonos, ir aplicando también nuevas estrategias. Yo creo que es el chip mental también, ¿no? Que tenemos que tener clarísimo, que podemos desarrollando la cotidianidad de la vida, esto es nuestras actividades académicas, laborales, todo lo que haya que hacer si nos protegemos, si nos cuidamos, podemos desarrollar con normalidad. Eso es lo que como que se nos complica, no lo terminamos de entender, que sí podemos hacer las dos cosas a la vez, doctor. Mira, lastimosamente hay estos grupos en contra de vacunas, en contra de todo, anárquicos, que son grupos pequeños, pero que lastimosamente hacen más bulla que todos, ¿no? Entonces están inundadas las redes sociales, llaman a los periodistas a darles mala información. Yo no, créeme lo que todavía no me queda claro quién financia, qué objetivo tienen. Cuando yo creo que la ciencia sabe que las vacunas y el agua potable han sido los descubrimientos más grandes en la salud pública, ¿no? Y en este momento, después de tantos millones de vacunados, creo que los beneficios que la vacuna
ha reportado, no hay ninguna duda. Si uno ve las epidemias de hace un siglo atrás, la duración de las epidemias era 4 o 5 años, que las epidemias duraban hasta que solita hacían su curva para irse. Y eso que en esa época la movilización no era como lo es ahora, ¿no? En este año llevamos prácticamente un par de años en donde, si bien es cierto, no podemos decir que la pandemia esté controlada, pero creo yo que en gran parte del mundo las actividades con cuidado se vienen haciendo. Lastimosamente, la inequidad en la vacunación creemos que es uno de los principales problemas, porque todavía hay regiones cuyos porcentajes de vacunación son bajos, y estas regiones son las que se convierten prácticamente en una fábrica de variantes, ahí donde nacen todas las mutaciones que luego se reparten por el mundo fácilmente, y es la que cada 3, 4, 5 meses estamos hablando de nuevas variantes que lógicamente hacen, ¿no?, resistencia, evaden al sistema inmunitario, hacen que la eficacia de la vacuna disminuya, pero se debe a que hay un alto porcentaje todavía de población no vacunada en ciertas regiones, y en países todavía donde estos grupos en contra de vacunas son los que siguen causando mucho escándalo y hacen que probablemente la población se asuste, no quiera vacunarse, se canse y crea de que ponerse vacuna le va a hacer daño. Claro que sí. Permítame ir con Verónica Landeta, solamente para hacer una precisión, ¿no? Cuando usted hablaba de la inequidad, hablamos pues de otras naciones, ¿no? Países del sudeste asiático, las naciones africanas que han tenido estas complejidades. Por eso nosotros hemos llamado Vero, acá en el Ecuador, en cambio, hay la vacuna, hay algunos tipos de vacunas y lamentablemente los ciudadanos teniendo cerca unidades dispensarios del Ministerio de Salud Pública a veces ya queda ya en la voluntad, el criterio, ese querer de cada uno, ¿no? Pero vemos que todavía no tenemos un 100% de respuesta todavía. Verónica. Doctor Alemán, sí, precisamente el Ministerio de Salud Pública ha hecho algunos reforzamientos para avanzar rápidamente en la inoculación y obviamente pues se requiere de la respuesta ciudadana. En ese sentido, mi pregunta es, ¿qué hacer, por ejemplo, con las personas que han contraído el virus y les tocaba ir justo a su vacuna de refuerzo, su segunda vacuna de refuerzo? ¿Qué tiempos deben esperar? ¿Cómo debemos definitivamente actuar en este tipo de casos? Mira, el ministerio tiene una recomendación que te dice 5 meses después de que usted haya tenido COVID. ¿No, verdad? Esa es la recomendación del Ministerio de Salud. Pero lo que tenemos que decir es que estas últimas variantes que se encuentran circulando tienen poco tiempo. La B4, B5 no tienen más allá de 3 o 4 meses circulando que se la ha detectado. Y todavía hay investigaciones que no te pueden garantizar qué tiempo te da protección. O sea, si fuera por la parte legal, tendrías que ir 5 meses después de que te vacunaste. Pero yo creo que hay que individualizar casos, porque hay casos que a pacientes le han dado COVID prácticamente asintomáticos. Se enteraron porque el familiar fue positivo, se hizo la prueba, le salió positivo, pero nunca tuvo síntomas. Y le tocaba vacunarse. Probablemente ese paciente yo le recomendaría que se vacune, Okay. porque esa infección que le ha dado es muy leve o asintomática y probablemente no va a generar anticuerpos protectores. Es diferente cuando a una persona le da una infección sintomática, ¿no es verdad? Está con síntomas 3, 4, 5 días. Es probable que la producción de protección de anticuerpos en ese paciente sea un poco mayor. Por eso que es muy difícil poder estandarizar y poder decir a todo el mundo, vaya y vacunes en 5 meses o vaya y vacunes inmediatamente, ¿no? La norma lo dice 5 meses. Si te dio COVID, vas a tener una protección. Pero si tú vas a seguir teniendo conductas de riesgo, vas a correr el riesgo de que te vuelvas a infectar. Y ese es un problema. Ya. Ahora, ¿cómo evitamos conductas de riesgo? Por ejemplo, hay personas que vamos del trabajo a la casa y, bueno, pues hacer algunos oficios que tienen que ver con el trabajo y con cosas de la casa.
¿Cómo evitamos eso, por ejemplo, cuando vemos que definitivamente pues hay otras personas que también ya hacen de cuenta como que el virus definitivamente pues es algo que está ahí y que con eso tenemos que convivir? Por eso se ha dado muchos casos de reinfección rápida. Por ejemplo, vi un caso muy de cerca que tuvo una semana COVID, luego después ya no tuvo y a los pocos días volvió a tener. Entonces, ¿cómo evitamos esos círculos de riesgo? ¿Cómo lo hacemos? Aparte de la mascarilla, porque hay personas que sí mantenemos la mascarilla, sí no lavamos las manos, pero igual salimos infectadas. Mira, por ahora yo creo que la percepción de riesgo es lo que cada persona tiene que tener. Si yo voy a una reunión a mi trabajo en donde está en una habitación y hay 20 personas sin ventilación, es probable que yo tenga que usar mascarilla. El problema es que en esa reunión te brindan un vaso de agua, te invitan a comer y en ese momento te sacaste la mascarilla, ¿no, verdad? Y tienes aerosoles en ese lugar, que ahí es cuando te infectas, que hay que diferenciar de enfermarte. Tú la infección la puedes llevar a tu casa y ahí es cuando la puedes transmitir a otras personas. Por eso yo creo que aquí pasa por una percepción de riesgo, ¿no? Fuera ideal que en los trabajos nos pongamos de acuerdo y abramos la ventana. Tú con una simple abrir las ventanas, Claro. eh, generas una corriente de aire donde probablemente vas a disminuir, ¿no, verdad?, de una manera importante la transmisión. Si tú dejas abierta la puerta, si en tu casa te reúnes en el patio, si en tu casa te reúnes en una terraza, si evitas estar aglomeraciones, como que qué sé yo, te vas a un concierto musical en un sitio cerrado y te saca las mascarillas para gritar. O sea, lastimosamente, yo creo que la pandemia no termina. Yo sé que nos cansa a todos estos mensajes, pero yo creo que estamos en una fase donde la epidemia, si bien es cierto, va disminuyendo, pero no termina. Y siempre la amenaza de nuevas variantes existen. Por lo tanto, la corresponsabilidad tiene que existir. Usar una buena mascarilla y lavarse las manos, ¿no?, junto con corresponsabilidad por ahora, son las únicas herramientas más la vacunación. Alberto. Sí, doctor, finalmente algo, ¿no? Porque me insisten con mensajes. ¿Qué tal si nos ayuda con una precisión, ¿no? Esto de los intervalos, ¿no? A muchas personas no les queda bien claro, ¿no? Lo de los intervalos, siempre habíamos hablado del esquema en primera instancia, la primera y la segunda dosis, ¿no? Pero ya después hablamos del primer refuerzo y del segundo refuerzo. ¿Cuáles son, más allá de que lo escuchaba con atención hace un momento, ¿no?, que usted hablaba también de las condiciones ya individuales de cada persona, cada caso en su particularidad, pero más o menos en las generalidades, ¿qué nos puede precisar en torno a aquello, intervalos? Mira, la generalidad del esquema de vacunación en este momento es que toda la población tiene que tener 3 dosis de vacunación, o lo que se llama las 2 dosis más una de refuerzo. Creo que eso debería ser obligatorio, obligatorio. La cuarta dosis, o también denominada la segunda dosis de refuerzo, prioritariamente son los grupos vulnerables, prioritariamente. Toda persona mayor de 50 años, todo trabajador de la salud, todo policía, toda persona que tiene una enfermedad de base, cáncer, diabetes, hipertensión, HIV, todas esas personas tienen que colocarse la cuarta dosis. Y el ministerio, aparte de eso, ha sugerido y está diciendo que toda persona que ya completó su tercera dosis y que ha pasado 5 meses desde la última dosis, puede vacunarse. Es decir, tú tienes que tener mínimo 3 dosis, ¿ya? Y si no te has infectado, ponte la cuarta, ¿ya? ¿Que te va a hacer daño? No te va a hacer daño. Probablemente los grupos vulnerables son los que más se benefician. Y las personas sanas, si bien el beneficio no es un beneficio absoluto, inmenso, pero te ayuda, te ayuda. Por lo tanto, tenemos que tratar de vacunarnos. No podemos pensar en cuarta dosis
si todavía la tercera va por el 40%. Es decir, tenemos que llegar siquiera a un 80-90% de la tercera dosis para luego hablar de la cuarta, ¿no? Esto es como hablar del escalón de la escalera, del cuarto escalón, cuando todavía no paso por el tercero. Entonces, luchemos para que la gente tenga la tercera y podamos llegar a un porcentaje alto del 90%, ¿no? Sería ideal. Y ahí sí, una vez completada la tercera, sigamos con la cuarta. Claro que sí, en esa línea pues tenemos que unirnos entonces a esta iniciativa, ¿no?, que impulsa el vicepresidente de la República también, y desde el lunes, ¿no?, ya se ha convocado a representantes de la academia, de los de las entidades productivas también, de la empresa privada, como para volver a hacer esta cruzada y retomar el tema de la vacunación. Va a ser vital. Muchísimas gracias, doctor. Siempre es grato poder conversar con usted, ¿eh? No, gracias a ustedes, un abrazo, buen día y siempre a la orden. Muchísimas gracias, el doctor Washington Alemán, médico infectólogo, alguien que se ha fajado duro también acá en Guayaquil y en el país en esta lucha que libramos desde hace 2 años.